Bien, estamos de vuelta ya en su programa aquí entre nos con Samira Espinosa y ya con la sesión hablando con el psicólogo, con el doctor clínico Jorge Pérez, quien nos trae hoy un interesantísimo tema, como cada miércoles. El tema de esta noche es muy importante, señores, el ciclo de la violencia contra las mujeres. Bien, vamos a dar la bienvenida al doctor. Muy buenas noches, doctor Jorge. ¿Cómo se encuentra? Adelante. Muy buenas noches, Samira. Aquí contento de poder contactarme con ustedes y a la vez solidarizándome con lo que estaba escuchando hace un momento de las consecuencias que ha dejado el paso de ese fenómeno natural que parece que ha sido devastador, ¿no? Entonces, por lo menos solidarizarnos y esperando que las autoridades tomen las atenciones del caso para evitar de que vayan a haber nuevas epidemias, porque eso se deriva de la falta de atención, de acuerdo a lo que estaba escuchando. Entonces, en ese sentido, mi solidaridad y esperando que hagan las cosas correctas para que no vayan a tener consecuencias devastadoras para la salud física de las personas de la parte este, de acuerdo a lo que escuché. Sí, así es. Gracias por su palabra. Realmente sí, nuestro país realmente se vio afectada una gran parte del país con el paso del ciclón. No me deja ni saludar al doctor. Adelante, Rafael. Vamos a dar la palabra a Rafael. Ay, Dios mío. Adelante, Rafael. No, me tiene calladito, pero doctor, por usted yo tengo que hablar porque yo no puedo dejar pasar la ocasión sin saludarlo y felicitarlo por tanto conocimiento que usted nos trae, tantas enseñanzas. Qué bueno esas orientaciones que usted nos ofrece cada miércoles aquí. Así es que bienvenido, doctor Pérez. Así es. Buenas noches, Rafael. Le agradezco por tus palabras y me compromete todavía más y asumir con esto con un poco de sencillez, humildad, como es mi característica, pero tratar de generar un aporte lo más claro y esperando que siempre esto sirva a las personas que nos escuchan, especialmente a las mujeres que están viviendo condiciones de violencia y por lo tanto un sufrimiento profundo. Así es. Pienso que es un buen tema donde, como tenemos ese segmento tan especial, que es el segmento estelar de nuestra emisora, de nuestro programa, Estamos Contigo, es un tema que realmente lo voy a tomar, después que terminemos con esta sesión, yo lo voy a tomar para pasarlo a los martes, al próximo martes, como el tema principal de la noche. Porque es algo que yo sé que el doctor nos va a explicar, como cada cosa en la vida tiene un ciclo. Y el tema es el ciclo de la violencia contra las mujeres. Adelante, doctor. Bueno, ante todo, a mí me parece que siempre es importante tratar de ubicar esas grandes expectativas que tenemos todos los seres humanos cuando empezamos una relación de pareja. En ese sentido, la construcción de la relación de pareja tiene múltiples manifestaciones y es extremadamente complejo. Al inicio es impresionante cómo estamos cargados de expectativas tan nobles, sensibles y cargadas de esperanza. Pero sin embargo constatamos que en el devenir de la relación no obtenemos los resultados que nosotros nos habíamos propuesto en la mayoría de casos. Entonces nace una pregunta que podríamos decir existencial, que siempre está buscando certezas del ser humano, pero lamentablemente no existen muchas veces y las respuestas no las podemos encontrar del todo. Entonces, ¿cómo es posible que la relación más natural y necesaria del ser humano como ser humano, que es la del hombre con la mujer, y siendo un poquito más amplio, la relación de pareja de cualquier orientación sexual, degeneren en violencia, llegando a un proceso de naturalización de la violencia, pensando que es natural, que siempre tenga que haber violencia en la pareja? Entonces, ¿cómo es que la relación más necesaria del ser humano consigo mismo quede atrapada en una espiral de violencia en la que se autodestruyen? Entonces, ahí también me parece que es interesante partir de ese mito de que muchas veces nosotros pensamos que es una especie de mito, pensar que el amor es como una hada madrina que lo soluciona todo y que lo va a poder todo. Pero a través de la experiencia nosotros constatamos que el amor no es suficiente muchas veces para resolver
los problemas de pareja y específicamente los de violencia, en este caso de género. Entonces, lamentablemente vemos que el ser humano tendría que asumir una posición mucho más realista en esta relación de pareja y a lo mejor siendo un poco más objetivos en las tan elevadas expectativas que nosotros esperamos en esta relación. Entonces, basados nosotros en los estudios de una psicóloga y antropóloga norteamericana que se llama Leonore Walker, que ella desarrolló la teoría del ciclo de la violencia para tratar de entender cómo es que las parejas se quedan atrapadas justamente en este ciclo. Y este ciclo es como una especie de reloj, como cuando un reloj cumple las 24 horas y el segundero marca cada segundo y se repite de forma sistemática. Entonces eso nos debe llamar a nosotros la atención, ¿qué es lo que sucede? Yo siempre trato de partir al mismo tiempo para entender todos estos fenómenos de las diversas teorías que existen para tratar de explicar el fenómeno de la violencia. Incluso la semana pasada yo decía las teorías feministas que plantean en el caso de el abuso sexual a menores y contra la misma mujer, que se parte del patriarcado y que el patriarcado sería la fuente fundamental que permite estas relaciones de poder y al mismo tiempo de sumisión en la mujer, y que el resto de consecuencias aparentemente serían solamente las consecuencias. Pero desde mi punto de vista, y esta es ya una posición estrictamente personal, yo creo que es importante tomar varias aristas que están presentes en este proceso de la violencia contra las mujeres. Es verdad que la violencia se concreta en mujeres con nombre y apellido, pero la misma sociedad está estructurada de forma tan violenta cuando le genera violencia, pobreza, cuando los programas de televisión, asesinatos y tantas cosas se están viendo todos los días. Tenemos, por ejemplo, presidentes que son enemigos de las mujeres, del mismo caso del presidente Bolsonaro, que en cada discurso que da es un discurso que destroza a la condición femenina y a los negros y a las minorías. Entonces la gente, escuchando tanta cosa, reproduce en el interior del núcleo familiar muchas formas de violencia. Entonces, algún momento espero que haya la posibilidad de profundizar más en estas formas de violencia. Ahora voy a tratar, por razones de tiempo, de concretarme específicamente en lo que es la teoría de Leonore Walker. Ella plantea que el ciclo de la violencia en que caen las parejas es ejercido básicamente por hombres que vendrían a ser los victimarios, hacia las mujeres que son sus víctimas. La violencia que se ejecuta no es necesariamente permanente, ya que puede darse con intermitencias. De ahí que, por ejemplo, incluso vamos hablando de ciclos, ¿no? Que es como que se enciende, se apaga. Aunque eso sí, el violentador ejerce selectivamente cuándo tiene que ser violento, ya que le conoce a la perfección a la víctima y las circunstancias de que debe proceder. Entonces, las mujeres agredidas no están siendo constantemente, y su agresión no es necesariamente al azar, posiblemente hay una planificación en el violento. Entonces, la primera fase que nosotros encontramos para hablar del ciclo de la violencia es hablar de la acumulación de la tensión. La segunda parte es la explosión violenta y la tercera es el arrepentimiento. Entonces, el ciclo de la violencia constaría de tres partes: acumulación de tensión, 2, explosión violenta y 3, arrepentimiento del violentador. Entonces, en el inicio del ciclo se caracteriza por manifestaciones muy leves, incluso muy sutiles de agresión del hombre hacia la mujer. Generalmente las mujeres, por el tipo de educación que nos han brindado o les hemos brindado, generalmente no saben reaccionar, por lo que asumen una posición sumisa. Esto lleva a que el agresor tome esto como que tuviera una luz verde, como que estuviera en un semáforo en verde y que prácticamente le dijera actúa, por lo que no reaccionó a tiempo. Entonces, es posible que cuando empiezan a darse estas formas de violencia, porque recuerden siempre ustedes que para que pueda existir violencia del hombre hacia la mujer, ante todo tiene que haber un vínculo de afecto, un vínculo de amor, un vínculo de pertenencia, y al mismo tiempo el violentador siempre tiene que tener cercanía hacia su víctima
para justamente ejercer las distintas formas de violencia. Tanto es así que hay el riesgo de que podría producirse aquí incluso características similares al denominado síndrome de Estocolmo, que alguna vez conversamos con ustedes, y generalmente las mujeres acuden a un mecanismo psicoanalítico que se llama la racionalización. ¿Qué es la racionalización? O sea, es como que tratara de buscar un justificativo del porqué de la violencia de su amado. Entonces, incluso entraría otro mecanismo que es la negación. Entonces, ella muchas veces trata de buscar justificaciones, pero en realidad lo que sucede es que la violencia obedece a rasgos específicos de la personalidad del victimario. Entonces, no obedece muchas veces a causas externas. A veces se justifica que ha habido una forma de violencia contra la mujer porque le ha ido mal en el trabajo, porque había tráfico. Entonces, nada de eso se constituye en un justificativo para que el agresor vaya a violentar a su pareja. Entonces, una de las características en esta primera fase, que es la acumulación de tensión, es que lamentablemente las distintas formas de violencia que se están presentando contra la mujer, que pueden ser desde muy sutiles hasta de formas un poco más violentas, como vamos a ver, se va normalizando. Lamentablemente se va normalizando en la pareja y se produce una dinámica marcada por la tolerancia al conflicto. O sea, empiezan a tolerar el conflicto como que fuera parte normal de la relación. Y por lo tanto, como se va acumulando la tensión, al mismo tiempo esto es como que se va volviendo normal tanto en el uno como en el otro, cuando en realidad deberíamos buscar inmediatamente ayuda. Conforme van subiendo los niveles de agresión, siempre recuerden, especialmente las mujeres, que la primera forma de violencia o de agresión contra ustedes es a través de la palabra. Siempre es básico recordar eso, que es la antesala de las distintas formas de violencia que pueden ser física y que en los casos más graves puede terminar en feminicidio. Entonces vemos que empezamos con agresión verbal, psicológica, y se van incrementando niveles más elevados de tensión, lo que va a provocar cambios integrales en la salud mental, especialmente de la mujer. Entonces, eso es importante, se van generando cambios en la salud mental, en la conducta y en el comportamiento. Entonces, empezamos nosotros a ver en las mujeres que empiezan a tener trastornos psicofisiológicos, empiezan a aparecer depresión, empiezan a aparecer ansiedad, estrés. Solamente por hablar de la depresión y de la ansiedad, una de las características, tanto en la depresión como en la ansiedad, es que va a bajar la autoestima. En el caso de la ansiedad van a aparecer al mismo tiempo rasgos de irritabilidad, así rasgos de agresividad, y al mismo tiempo no encuentra aparentemente respuestas a lo que está sucediendo. Y esto es importante. También sucede eso en la depresión. Entonces empieza a producirse ese exceso de estrés, baja la autoestima, provoca en la mujer inseguridad, empieza a haber esa confusión. Hay un mecanismo psicológico que se llama ambivalencia afectiva. Este mecanismo psicológico de ambivalencia afectiva significa que al mismo tiempo empiezo a tener como amor, pero al mismo tiempo tengo como iras, y ambos sentimientos tienen la misma fuerza. Entonces se produce confusión, dificultad para tomar decisiones. Empieza la mujer muchas veces a pensar que ella es la que está provocando la ira del agresor, por lo tanto se genera sentimiento de culpa. Y aquí recordemos a Freud, que nos enseñó que el sentimiento de culpa, cuando aparece, dependiendo del nivel que tenga, puede convertirse en papá y mamá de depresión mayor, más profunda, de ansiedad e incluso de estrés postraumático, ya que puede la víctima llegar a pensar que ella es la que provoca la conducta agresiva de su angelito, de su querido marido. El victimario es consciente de los niveles de agresividad. Eso es importante que nosotros tomemos conciencia. Se está consciente de lo que está haciendo, y muchas veces empieza a desarrollar él al mismo tiempo un temor. Como sabe que le está maltratando, tiene miedo de que a lo mejor ella le va a abandonar, por lo que se convierte al mismo tiempo en más
posesivo, más controlador y celoso. Entonces va a haber más control a través del teléfono, del celular, va a tratar de que evite salir de la casa e incluso muchas veces va cortando todo ese soporte afectivo de los nexos familiares, que son el soporte natural que tiene toda persona cuando se encuentra en una etapa de crisis. Entonces el agresor utiliza cualquier pretexto para justificar su enojo y según él lo que trata en cada acción es de dar una lección a su pareja. Cuando él grita, cuando amenaza, cuando manipula y chantajea, según él le está dando una lección a su pareja para que ella aprenda. Llegados a este punto, vamos viendo que se van creando las condiciones para que se produzca la explosión violenta por parte del agresor. Cualquier cosa, por mínima que sea, cualquier pretexto puede convertirse en el aspecto desencadenante, puede convertirse en el aspecto que lamentablemente va a producir la agresión. Entonces, resumiendo esta primera acumulación de tensión, esta primera fase de acumulación de tensión, podemos decir que va a haber incertidumbre, especialmente en la mujer, confusión, mecanismos de negación, de relación, de racionalización, trastornos psicológicos, sentimiento de culpa y baja autoestima, y se va aislando de las personas. Entonces eso es sumamente grave. Entonces, como decíamos, ya se generó en este momento el espacio propicio para que explote el agresor. Entonces entramos en la segunda fase de este mecanismo, de este ciclo, que es la explosión violenta. Las víctimas empiezan a encerrarse en sí mismos, se repliegan, van desarrollando mecanismos de huida y de evasión porque tienen miedo a provocar algún incidente que pueda desencadenar la agresión de su victimario. Y lo increíble es que en este caso, cuando la persona empieza a callar, a lo mejor se encierra en su habitación, el agresor toma eso como un acto de provocación. O sea, la víctima trata de evitar, pero eso más bien es un acto de provocación para el agresor. Al haber llegado al límite de acumulación de tensión, el agresor descarga su ira de la forma más violenta. Como decíamos, empieza con la violencia psicológica, que es la violencia verbal, utilizando malas palabras, diciéndoles una idiota, eres una inútil, no sirves para nada. Cualquier tipo de forma verbal de violencia. Puede provocar violencia física a través de golpes, empujones, quemaduras, cortes en la piel. Y en los casos más graves se les va la mano y pueden llegar al feminicidio. Entonces, esta descarga puede ir, como repito, desde un pequeño empujón hasta un homicidio. Eso es lo terrible. Entonces, el homicidio en este caso es considerado un feminicidio. Un hecho que podemos decir que es paradójico lo encontramos en que en la concepción del agresor, en su mente distorsionada, según él, no está dañando a su pareja, no está dañando a la mujer. Según él, solamente le está orientando, le está dando una lección para que supuestamente ella sepa cómo es lo que tiene que actuar. Entonces, llegados en este momento, vemos que como hay alteraciones psicológicas en la víctima, y eso es importante porque a veces decimos ¿por qué es boba? ¿Por qué se queda? Porque ya tiene una alteración mental, pues lamentablemente, ¿no? Entonces, en este momento, ambos operan ya con una pérdida de control y con un nivel de destructividad, especialmente del hombre hacia la mujer, donde siempre quiere darle lecciones en cualquier cosa que haga. Entonces, en esta fase, cuando él solamente para, cuando él piensa que ella ya aprendió, solo ahí para él. Entonces, ese es uno de los problemas graves. Después de esta descarga tan brutal que generalmente es la de la agresividad, la víctima queda con temor, en muchos niveles con pánico, y queda bloqueada con altos niveles de confusión, y se va profundizando la ansiedad, se va profundizando la depresión. Y algo que es interesante y hemos mencionado también que se puede producir en los abusos sexuales es que generalmente muchas mujeres que han vivido grandes procesos de ciclos de la violencia quedan con estrés postraumático.
Entonces recuerden ustedes que el estrés, yo siempre les estoy poniendo como ejemplo que vean la guerra de Rusia y Ucrania, cómo bombardean y ver cómo quedan esas víctimas, ¿no? Que quedan así con flashes, con recuerdos, con pesadillas, sí, y no pueden estar tranquilas en ninguna parte. Entonces, recuerden siempre ustedes que el estrés postraumático generalmente se produce en grandes catástrofes, en grandes accidentes, pero lamentablemente aquí es producto de la violencia cotidiana, de la violencia de todos los días que genera el agresor hacia su víctima. Entonces aquí nosotros debemos dejar completamente claro que ninguna acción de la víctima, y aquí por ejemplo también les recuerdo yo a ustedes que algo que incluso se observa permanentemente en la consulta, es que a veces los niveles de ansiedad y de estrés de las víctimas de maltrato, a veces es que quieren hacer las cosas bien, quieren hacer lo mejor posible, pero de los nervios que tienen, cometen errores y eso ya es pretexto para que los agresores ejecuten sus distintas formas de violencia. Entonces, aquí siempre queremos dejar claro que ninguna acción de la víctima debe ser tomada como pretexto para justificar la conducta agresiva del victimario. Cuando se investiga a la estructura de personalidad del agresor y se le pregunta qué provocó su reacción extrema, generalmente no tiene, entre comillas, ninguna respuesta o una razón lógica, no hay una razón objetiva para la que haya él tomado esa decisión tan brutal de agredir, y máximo cuando se le pregunta refiere a aspectos insignificantes y muy aislados. Entonces es como que utilizaron simplemente el pretexto para descargar toda esa tensión que ya se había acumulado y al mismo tiempo mantener esa relación de poder y de control sobre su víctima. Entonces, se dice que conferencias relatan gran cantidad de insignificancias molestas que ocurrieron en la fase 1 que habíamos dicho, que es la de acumulación de tensión. En pocas oportunidades podemos decir que la violencia haya sido provocada por alguna cosa que en realidad haya hecho su víctima. Entonces, ante todo, diremos que esto obedece al estado interno psicológico del agresor. Entonces, como nosotros lamentablemente siempre estamos exponiendo aquí, vivimos primeramente en una cultura patriarcal, donde los hombres todavía seguimos haciendo y deshaciendo. Por lo menos en mi querido país de Ecuador, las instituciones todavía son machistas, patriarcales, y el agresor en cierta forma tiene todo ese autoritarismo. A veces hay problemas psicológicos que vienen arrastrando, tienen problemas de consumo de sustancias psicotrópicas como alcohol, marihuana, entre otras drogas, que justamente son las que le hacen desencadenar en esta segunda fase. Como mencionado, la agresión provoca mucha confusión en la víctima. Entonces hay momentos en que ella asume un papel como escéptico, o sea, es como que está como incrédula. Entonces es como que llega a una especie como de duda. O sea, trata como de negar y racionaliza lo que está sucediendo. Entonces se dice que a lo mejor en esta etapa ambos, tanto la víctima como el agresor, están tratando de racionalizar para disminuir los niveles de fuerza de los ataques de los cuales está sufriendo la víctima. Y siempre yo quiero dejar aquí bien claro que lamentablemente cuando ya tiene depresión, tiene ansiedad y posiblemente se va generando este síndrome de Estocolmo, lamentablemente a veces la víctima hasta termina justificando la forma de violencia de la cual está siendo objeto. O sea, eso es lo terrible porque está alterada. Una persona que esté en sus 5 sentidos, en su racionalidad, no lo permitiría. De ahí la importancia de que cortemos todo esto a tiempo. Entonces, sí, doctor. Se dice muchas veces que, sí, entonces, sintetizando esta fase, la segunda fase, la violenta explosiva, sintetizando diremos que reacciona con violencia psicológica extrema. Recuerden siempre, por favor, que la violencia de la palabra es tan letal como meter una puñalada, sino que nosotros hemos perdido la conciencia
de que la palabra es una de las principales formas de violencia muy sutil y que es la antesala de la violencia física y otras formas de violencia psicológica e incluso que nos podría hacer desencadenar en el feminicidio. Entonces el agresor actúa con ira, golpes, empujones, quemaduras, cortes, patadas. Así y es, generalmente, sí, dígame nomás. Sí, no, quería interrumpirlo, perdón. Así, cuando usted dice que la palabra, vamos a decirlo en otro término, la palabra que es más fuerte que la actitud física, ¿no? Muchas veces, y es cierto, lo hemos dicho aquí en el programa de violencia doméstica que tenemos los martes, estamos contigo, donde las mujeres se creen muchas veces las palabras que les dicen. O sea, es tanto que le dicen: tú eres una estúpida, tú no sirves para nada, tú eres una buena para nada, nunca vas a progresar porque tú no estudias, porque tú no estudiaste, y aunque estudies, tú eres una burra. Llega el momento en que tanto le dicen esas palabras que ellas se creen de verdad que son unas estúpidas. Ellas se creen de verdad que están en ese nivel a donde el abusador la ha querido llevar. Eso sí es cierto. Ahora bien, la parte donde usted dice, por ejemplo, donde estamos hablando en cuanto al ciclo de la violencia doméstica, esa acumulación de tensiones que se va dando en el abusador para llegar al momento de cometer el abuso que quiere cometer, ya sea porque se quiere agarrar de cualquier situación de la victimaria. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando es lo contrario? Cuando la víctima, la abusada, es la que acumula tantas tensiones que llega un momento en que ya no aguanta y es ella la que actúa. Porque, déjeme decirle, yo he visto videos, casualmente anoche estuve viendo uno que lo tengo reservado por ahí porque lo voy a hablar la próxima semana, donde hay un abuso de parte del maltratador, del esposo hacia la esposa, donde la está abusando, le está dando golpes por todos los lados, ella está llorando, está pidiendo auxilio, pero llega un momento en que ya no puede más y cayó rendida. Pero cuando él se duerme, ella se levanta ya poco a poco porque ya no aguanta. Se levanta, buscó un revólver que no sé si era del marido o de ella y ella lo mató. Es decir, le dio disparo hasta como 10 disparos. ¿Qué pasa en ese momento? Porque ahí hay una acumulación de tensiones también de la víctima. Claro, o sea, justamente por eso, ¿verdad? En ese momento yo por eso siempre estoy poniendo énfasis. Imagínese usted una persona que al mismo tiempo esté sufriendo varios síndromes: depresión mayor reactiva, ansiedad, estrés. Una persona, en el momento en que una persona, por ejemplo, tiene altos niveles de tensión, tiene altos niveles de estrés, no está en capacidad de razonar, es una persona que está actuando con confusión. Yo incluso he tenido pacientes, por ejemplo, una chica me comentaba una vez, y fue con el marido, que tanto había llegado a los niveles de tensión con el esposo, que en este caso ella tenía un vaso cervecero que son bastante gruesitos, y fuerte, con jugo. Sí. Exactamente, y él le empieza a acosar, y ella en ese momento, por la irritabilidad, o sea, por esa falta de control de los impulsos, como una forma de contraviolencia, diría yo, porque eso sería el concepto, Sí. Ella coge y le lanza, y ventajosamente este hombre se hace a un lado y prácticamente le huequea la puerta. Imagínense ustedes. Yo, por ejemplo, yo hace unos 20 años yo tuve la oportunidad de trabajar en el San Juan de Dios, que es un centro de rehabilitación para personas que consumen alcohol y sustancias psicotrópicas, tiene geriátrico, y también para personas que ya tienen problemas psicóticos. Ahí yo tuve la oportunidad de conocer a un señor que era alcohólico, que cada vez que llegaba le masacraba a la mujer. Y ahí todavía las leyes no estaban avanzadas como por lo menos ahora ya existen en mi país. Entonces dice que la señora todo el tiempo estaba maltratada, sin que nadie le diga. Dice, la señora dijo solita: nunca más, si es que viene ahora me desquito. Ahora no voy a permitir que nunca más me tope. Y dice que en distintos lugares, en un lugar, por ejemplo, dejó un sartén para defenderse, por allá dejó un bolillo. Es decir, buscando lugar, hasta que llegó el problema aquí, doctor, aquí el problema está
en que las mujeres también tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque luego que usted comete, por ejemplo, a veces uno dice, cometió un disparate, porque entonces ya no tiene prueba de que él la maltrataba, de lo que él le estaba haciendo. Hay que ver también todos los puntos de vista. Usted no puede actuar así, tomar justicia por sus propias manos, porque puede tener problemas, porque te pueden llevar a la cárcel, entonces tú no vas a justificar qué era lo que él te hacía después que ya él esté muerto. Sí, esa es una situación que se ve muy a diario aquí y en todas partes del mundo. Ahora bien, lo importante es, ya yo saliéndome del tema, que tienen que actuar a tiempo. Cuando se ven en el problema del maltrato, de la violencia, decir ya en un determinado momento, ya no más, hasta aquí. Y, ¿verdad?, salvar la situación, salirse de ese entorno en que está viviendo. Adelante, doctor, tenemos 5 minutos para terminar. Ya, solamente le cuento esto rápidamente para pasar a la última etapa, que es el cierre del ciclo. Si usted tiene tiempo, hay un programa en Ecuador que se llama Pasado y Confeso, que se pasaba hace unos 20 años atrás. En Estados Unidos vivió una ecuatoriana que migró de la costa ecuatoriana a vivir en un lugar de Estados Unidos. Se llamaba Lorena Gallo, esta chica. Y allá se casa con un señor de Estados Unidos de apellido Bobbitt. Entonces, este tipo le maltrataba, le agredía, como usted dice, se emborrachaba y eran las masacres brutales. Y resulta que esta chica llegó a tal nivel de tensión, de estrés, que esperó que él se durmiera y le mutile el pene. Ya, a esos niveles se llega. Entonces, sí, incluso el juicio fue en Estados Unidos. El juicio fue en Estados Unidos y ella fue absuelta por el jurado que le juzgó, justamente porque se consideraron todos esos atenuantes de condiciones extremas de violencia bajo las cuales puede desarrollar una conducta que ya no es normal, pues, sino que lo lamentable es que llegamos justamente a este tipo de situaciones. A las personas que les deseen en Pasado y Confeso de Ecuador, pongan este programa, el caso de Lorena Bobbitt, y dura unos 20 minutos. Entonces esta es la segunda parte que les decía yo, cuando ya le golpeó de diferente forma. Y ahora viene la tercera etapa, que es la tercera fase del ciclo, que es la que cierra este ciclo de la violencia, que se llama el arrepentimiento o la luna de miel. Desde el punto de vista que han investigado psicólogos después de todos los aportes de Leonor Walker, dicen que esta etapa de luna de miel es la que, como quien dice, culmina condecorando todo el proceso de violencia contra la mujer. Increíblemente, esta es la etapa que cierra el ciclo y que posteriormente se va a repetir una y otra vez. En la fase 3 del arrepentimiento o luna de miel, se inicia con el arrepentimiento del agresor. Y él está convencido de que puede cambiar por sí mismo. Y posiblemente en realidad está arrepentido de lo que ha hecho de corazón. Pero también tiene un trastorno mental y no va a poder cambiar por sí solo. Entonces, desarrolla una conducta de extremo afecto, es el hombre más tierno, una dulzura complaciente, le llena con regalos. Entonces, él está en ese momento enviándole el mensaje a su esposa víctima. Al mismo tiempo, quizás hayas aprendido la lección. ¿Ves cómo puedo ser de tierno, cómo puedo ser de cariñoso? Pero también depende de lo que vos hagas. O sea, por eso volvemos a repetir, esta es la que culmina con broche de oro todo ese proceso de violencia. Entonces, la pobre víctima, como tiene esos sentimientos, esas emociones totalmente alteradas, ¿no? El síndrome de Estocolmo que hace que ella le piense que le ame a la víctima, en ese momento es como que se siente iluminada y ella, pobrecita, dice, ese es el hombre de quien yo me enamoré, ese es el hombre que yo siempre quise. Y ella piensa que con el amor y la ayuda que ella le va a dar, él va a cambiar y va a ser un mejor hombre. Entonces podemos decir que este es un amor simbólicamente desde el psicoanálisis se diría reparador o una especie de reparación mágica, ¿no? De que supuestamente él va a cambiar. Se cerró el ciclo. Entonces, vuelvo a repetir, esta es la fase más brutal porque termina revictimizando hasta que tarde o temprano
la pobre víctima empieza a recuperarse afectivamente, empieza a tomar su rutina, le devuelve el amor, le devuelve la confianza, hasta que entramos nuevamente en el ciclo, en el primer ciclo de acumulación de tensiones, y lamentablemente tarde o temprano va nuevamente a explotar. Entonces, se dice que si en la segunda etapa recibieran un asesoramiento psicológico o legal, posiblemente nos evitaríamos que entre en esta tercera etapa y que incluso podría desencadenar en muerte. Entonces yo digo a una especie como de manera de conclusión de lo que hemos conversado, hay que comprender que hay que analizar las tres etapas o fases del ciclo de la violencia, ¿no? Pero ante todo pongamos mucha atención en la tercera fase del ciclo, que es justamente la luna de miel o de arrepentimiento, ya que este va a ser el eje que va a permitir que se reproduzca el ciclo de violencia en la pareja, y muchas veces cada vez en lapsos más cortos. Entonces esta fase, la que crea el ciclo, pues siempre después de este momento se repite, siempre la escalada de violencia. La persona agresora siempre va a prometer que va a cambiar, que habrá sido la última vez, pero la verdad es que no puede librarse de la violencia. Entonces, aquí, para poner un alto a la violencia, yo creo que una posibilidad sería que entendamos que la dinámica particular de cada pareja necesitaría una orientación psicológica, tanto al agresor como a la víctima, si es que la pareja a lo mejor tiene esa esperanza, aunque muchas veces se recomienda mejor la separación. Así es, lamentablemente las personas tienen que entender que necesitan la ayuda y buscarla, porque en realidad claro, cuando ya existen esos problemas no va a cambiar, cada día va a ser más grande la intensidad de los golpes, de las palabras y de los maltratos, lamentablemente. Así que, doctor... Entonces, justamente, solamente esto último, o sea, especialmente la mujer es la que tiene que entender este ciclo de la violencia. Yo por eso tengo unas hojitas que les he elaborado este ciclo de la violencia y les pongo justamente la fase de luna de miel o de arrepentimiento que tomen muy en cuenta. Y les mando la hojita para que reflexionen todo ese ciclo, pero pongo énfasis en esa parte para que vean si es que regresan o no regresan y cuánto tiempo le va a durar la luna de miel. Así es, excelente doctor, como cada miércoles, tremendo tema. Bien, lo importante es actuar a tiempo y pensar siempre, señores, tener siempre en la mente que el maltratador no va a cambiar si no recibe ayuda. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, será hasta el próximo miércoles cuando traeremos más de Hablando con el Psicólogo, con el doctor Jorge Pérez. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches.